Compañeros y compañeros, tengan todos ustedes muy buenos días. Mi nombre es Jorge Iván Díez Vélez, hago parte del Comité Ejecutivo de la CGT Nacional y me corresponde la responsabilidad de coordinar este importante panel, el primero de la agenda de hoy, análisis de coyuntura y documento central ADS. Antes de continuar con el tema, agradecer al compañero Javier de Vicente su saludo y dar continuidad a una carta que nos parece muy importante, la carta de la compañera Acacia Victoria, esposa de uno de nuestros más importantes líderes latinoamericanos caribeños, el compañero Emilio Máspero, y nos envió pues una fraternal carta que es muy importante que todo el mundo la conozca. La compañera Mercedes Posada dará lectura a la misma. La carta de nuestra compañera Acacia dice así: queridas compañeras y compañeros de la mesa directiva del Congreso Constitutivo de la Alternativa Democrática Sindical de las Américas, ADS, dirigentes y dignos representantes de las mujeres trabajadoras, trabajadores y jóvenes que pueblan nuestra querida América Latina y el Caribe, igualmente presentes, queridos compañeros de la CGT e INES, nuestros grandes anfitriones, amigos todos. En primer lugar, un gran abrazo fraterno y solidario a nombre de la familia Máspero, Emilio, hijas, nietos, bisnietos, que hoy celebramos con todos ustedes este gran acontecimiento, con gran satisfacción de constatar que Marcela sea una de las comprometidas en la ruta que hoy retomamos colectivamente. Seguidamente, agradecerles sinceramente la invitación que me hicieron para que nos acompañara en el día de hoy. Estoy en Caracas, pero mi pensamiento y mi corazón están aquí, al lado de todos ustedes, felicitándoles por las acciones que han llevado a cabo y que culminarán en decisiones trascendentales para el movimiento de los trabajadores de nuestra región. Como les comuniqué por escrito, no tengo al día mi pasaporte. En diciembre solicité la renovación, dado que el 20 de marzo de 2017 se vencía. Me convocaron para el 6 de enero y cumplí con los requisitos necesarios para su otorgamiento. Posteriormente comunicaron oficialmente a todo el país que no hay papel en Venezuela para extender los pasaportes. Nos decimos, si solo nos faltara el papel, sin papel podemos seguir, sin valores, principios y dignidad nos vamos al derrotero. La lucha que venimos llevando y que vamos a continuar desde la ADS no es en vano, todos juntos y solidarios hasta la victoria final. Muchas y muchos de los presentes nos conocemos, aunque sea por el nombre, y nuestro testimonio en la larga lucha llevada a cabo por el movimiento de los trabajadores en América Latina y el Caribe. Con otros hemos caminado juntos en ocasiones y nos reconocemos ahora a partir de valores y principios con el objeto de ser referentes para el futuro de nuestra región. Nuestro reto es, como se plantea en la Declaración de Principios, que verdaderamente seamos la alternativa para el movimiento de los trabajadores y trabajadoras del continente americano, si lo vamos a hacer. Reiteramos con orgullo nuestros principios de democracia, unidad, solidaridad, inclusión e integración con la participación de todos los sectores que hoy integran nuestros pueblos y naciones. Constatamos con ustedes que debemos y podemos convertirnos en el sindicalismo del futuro, haciendo frente a los desafíos que hoy en día se nos presenta en el plano económico, social y laboral, pero sobre todo humano. Nos corresponde en este momento promover la consolidación de regímenes democráticos participativos, transparentes y honestos, erradicando la corrupción política y económica y asumiendo la implementación de modelos económicos solidarios
centrados en el bienestar de las mayorías populares y no solo en el crecimiento. La tarea que tenemos por delante es ardua. Si queremos, sí podemos, compañeros. No nos debe faltar la voluntad y la solidaridad en que es nuestra mejor arma. Los que fueron, los que ahora estáis y estamos y los que van a venir. Sí podemos. Nuestras organizaciones y compañeros unidos por la paz, por el amor, por el futuro, venceremos. Que el Señor nos acompañe, cuenten conmigo. Un gran abrazo, Acacia. En el documento que cada uno tiene, la parte final del documento, todavía podemos ser el continente del futuro. El párrafo final, es hora de confirmar a nuestra América como el continente del futuro. Según afirmó Hegel en Lecciones sobre Filosofía de la Historia, pero no como utopía para el mundo occidental, sino como realidad para los pueblos históricamente oprimidos. No para la realización de las señales que avisoró el filósofo alemán en la naciente democracia norteamericana y el futuro promisorio que le siguió, sino para el autodescubrimiento del resto de nuestra América, la conquista de nuestro ser, la colonización de nuestro entorno y nuestra realidad y el grito de independencia de nosotros mismos. Para iniciar el panel, entonces, con esta inicial reflexión, concedemos el uso de la palabra al compañero Salvador Medina Torres, de la CTM de México. Compañeros, buenos días. Espero que tengan ustedes en la mano el documento de Alternativa Democrática, el documento que se llama Sindicalismo de Valores. Bueno, compañeros, el motivo que nos tiene aquí, como ustedes saben, es la creación de Alternativa Democrática Sindical de las Américas. Yo quiero hacer un comentario al respecto sobre la creación de Alternativa Democrática. Hemos recibido infinidades de cartas, sobre todo de UGT y de comisiones obreras, en relación a la creación de Alternativa Democrática. Ninguno de ellos nos está apoyando a la creación de Alternativa Democrática porque creen que estamos haciendo una división dentro del movimiento obrero. Nosotros no estamos creando Alternativa Democrática por un antojo de hace unos meses. Desde la fundación de la Confederación Sindical de las Américas tuvimos todos los problemas en la creación de la Confederación. ¿Por qué? Ayer lo comentaba también Julio Roberto. La FES, la Fundación Friedrich Ebert, nos criticaba fuertemente cuando creábamos la Confederación. Nosotros ya habíamos estado desde el principio, desde que se llamaba la Organización Regional Interamericana de Trabajadores. Esa organización, muchos de nosotros estuvimos allí en esa creación de esa organización. Y cuando estábamos en Panamá, la Fundación Friedrich nos criticó fuertemente porque estábamos integrando la nueva confederación. Creo que tenemos más años nosotros que la propia Fundación trabajando nosotros. Entonces, esta creación de Alternativa Democrática, con estos principios, porque nosotros tenemos principios, independencia y sobre todo fundamentos para crear esta Alternativa Democrática. ¿Por qué?
por la simple y sencilla razón de que también nosotros tenemos nuestras ideas. Nosotros no somos unos borregos para que nos lleve el señor que sea secretario general de esta confederación a donde quiera llevarnos. Ayer lo comentábamos. Gracias, compañeros. Ayer lo comentábamos. Nosotros tenemos nuestro pensamiento y nuestra forma de actuar. Y esa forma de actuar es fuerte y decidida. Tan fuerte y decidida cuando nos salimos en Sao Paulo para crear esta corriente alternativa democrática de los trabajadores. Que queremos otro nuevo sindicalismo, más moderno. Las Américas ha cambiado, compañeros. Y los modelos económicos están cambiando también. Vean ustedes lo que está pasando en Argentina, en Brasil, en nuestro país, México, y lo que está pasando también en Colombia. Tenemos que actualizar nuestro movimiento sindical, más activo, más pujante, y sobre todo, compañeros, unidos. La unidad hace la fuerza para nosotros. A nosotros no nos importa que nos critiquen los europeos. Nosotros vamos adelante en la creación de alternativa democrática. Nosotros no nos metemos con los europeos en nada. Ellos tienen una confederación europea de sindicatos. Y ahí están afiliados todas las confederaciones sindicales de Europa. Y ellos, en lo individual, están afiliados a la Confederación Sindical Internacional. Y no hay problema. Ellos no tienen problema. Pero a nosotros nos ven todavía el penacho. Y entonces, cuando formamos una nueva corriente, una nueva organización sindical para los trabajadores, más pujante, sobre todo más moderna, sí nos critican, somos divisionistas. Y esa división, nosotros no somos divisionistas porque queremos seguir estando en la Confederación Sindical Internacional. Pero nos prohíben crear alternativa democrática. Yo no creo que estén ustedes de acuerdo que no se cree alternativa democrática. Porque yo no vi a nadie que dijera, yo no quiero estar en alternativa. Nadie nos trajo a fuerza. Así es, y vamos a seguir adelante, compañeros. Buenos días, compañeros y compañeras. Voy a hablar en pie, que es mejor. Primeramente, agradecer a mi central, Fuerza Sindical, por estar acá, representando nuestra central, junto con nuestra delegación de mujeres y hombres que están firmes en la lucha por la creación de alternativa democrática. Ni un paso atrás. Ni un paso atrás. Vamos a frente, compañeros. Porque si nosotros ficásemos preocupados con la presión que están ejerciendo sobre nosotros, que no es de hoy, que la propia Confederación Sindical Internacional, la secretaria general, habló personalmente con cada secretario general de las organizaciones que están a conformar la ADS. Ustedes que están aquí, sus organizaciones son organizaciones convictas y somos todos haciendo parte de un movimiento importante y estratégico para el movimiento sindical. Un movimiento sindical independiente, transparente y que no esté vinculado a ideologías. A la única ideología que nos mueve es la ideología de la defensa de los derechos de los trabajadores. El documento base para la discusión está presente en todos los emails de ustedes, de sus organizaciones, para que pudiesen hacer aportes.
el documento nuestro deja clara la visión de la constitución de nuestra organización. Nosotros todos estamos convictos de llevar adelante una organización que tenga como principal defensa de los trabajadores, la transparencia y la pluralidad, la defensa de que y el respeto de que vamos a respetar todos los posicionamientos políticos acá. Nuestra organización ya nace con 50% de hombres y 50% de mujeres. Demostrando el compromiso político que tenemos. Todas las organizaciones afiliadas hacen parte del comité general de la organización. Todas hacen parte. Afilióse, tiene derecho a un hombre y una mujer, el Consejo General Continental de la organización. Entonces, estamos construyendo una organización que va a ser un marco diferente de aquilo que nosotros estamos viendo en el mundo, un sindicalismo burocrático, un sindicalismo que hay nada contra asesores, mas só asesores comandando los dirigentes. Queremos como a ADS nace siendo dirigida por los dirigentes sindicales de base, los dirigentes sindicales que realmente representan los intereses de los trabajadores. Por eso, compañeros, el documento que estamos propondo, queremos que ustedes puedan hacer aportes para que construya con la voluntad de ustedes. Y que fique claro, las organizaciones que están aquí presentes, ni un paso atrás en la construcción de nuestra organización. Gracias. En primer lugar, quiero saludar a las compañeras y compañeros que aquí se encuentran presentes. Traigo el saludo del Consejo Directivo Nacional de la Central Autónoma de Trabajadores de Chile para todos ustedes, esperando que este Congreso termine como está planificado, construyendo una nueva central que sea realmente democrática. Quiero dirigirme a los jóvenes, a los dirigentes jóvenes que están aquí, que son el futuro del movimiento sindical, que son los que van a tomar el peso de lo que estamos construyendo. Nosotros los viejos, la experiencia, pero tenemos que entregárselo a los jóvenes que son los que van a renovar el movimiento sindical. Hemos escuchado un discurso de 40, 50 años, pero el mundo avanza rápidamente. Vivimos nuevos tiempos. Yo comentaba con algunos dirigentes que este aparatito que todos tenemos, hace 40 años se vería para hablar por teléfono, llamar y que te llamaran. Hoy día para lo que menos lo usamos para eso, porque el mundo avanza rápidamente y por lo tanto tenemos que ser capaces de avanzar rápidamente. Escuchaba un discurso por ahí de que estamos dividiendo el movimiento sindical. No, estamos construyendo el verdadero sindicalismo de América y el Caribe. Eso estamos haciendo. Un sindicalismo que no sea sectario, un sindicalismo que entienda y represente realmente el interés de los trabajadores y no intereses partidistas e ideológicos, sino que el interés general de los trabajadores. En eso estamos trabajando, eso estamos haciendo. Y cuando nos retiramos el año pasado 12 centrales sindicales, hoy día somos más de 25 o 26 y vamos a ser más de 40 y más de 50, porque lo que estamos construyendo es la verdad, es la realidad, entre todos nosotros, no entre cuatro paredes, no entre cuatro iluminados, sino que entre los dirigentes sindicales que corresponde para que podamos realmente tener una organización sindical que dé respuesta a las necesidades del mundo del trabajo. Hablamos de unidad, claro que hay unidad, aquí hay unidad, aquí hay compañerismo. ¿Podemos discrepar? Claro que podemos discrepar. No somos todos iguales, somos todos diferentes, pero discrepamos en función de un proyecto que es mucho más importante, que es lo que tenemos atrás. Nosotros, compañeros, no somos los importantes, los dirigentes sindicales. Los importantes son los trabajadores que están detrás nuestro, que nosotros representamos. Esos son los importantes.
a los cuales tenemos que servir. Y por lo tanto, compañeros, creo que más allá de la construcción que estamos haciendo, más allá de este proyecto que es realmente importante, está de cómo nosotros somos capaces de interpretar y dar a conocer lo que nuestros trabajadores quieren de la sociedad que queremos el día de mañana. Sociedades justas, con un salario digno, con trabajo decente, etcétera, etcétera. Y no aquellos pseudo dirigentes que pretenden, a través de conceptos ideológicos, ser manejados como monigote por los partidos políticos, ¿no es cierto?, y tener un control del mundo del trabajo para donde ellos quieran que vayan, y no para donde los trabajadores quieren ir. Así que Alternativa Democrática va a ser sí o sí, y vamos a ser grandes compañeros el día de mañana. Gracias. Primero que nada, decir que lo que hoy está sucediendo en Colombia es historia. Es una historia necesaria y una deuda. Ayer hablamos de deuda social, de deuda económica, hablamos de deudas políticas y jurídicas, pero lo que hoy está aconteciendo es parte de la deuda ética y moral que tenía el movimiento de trabajadores de América Latina para con los trabajadores y los pueblos de América, que son realmente los protagonistas. He ahí la importancia de lo que está sucediendo hoy, y nosotros somos protagonistas de esto porque tomamos decisiones para estar acá. Cuando Julio instalaba este Congreso, hablaba de la historia, y yo creo que es importante hacer historia. Historia porque particularmente nosotros fuimos formados en una cultura de valores, de principios, del humanismo, del bien común, de la solidaridad, de la lucha contra la exclusión, contra la injusticia, por la unidad y por las mejoras para todos. Y cuando mencionaba Julio que fue creada y se dio la unidad mundial y latinoamericana, nosotros estuvimos en contra y lo manifestamos, éramos parte del comité ejecutivo de la CLAC, electos en la misma fórmula que Julio, y manifestamos nuestras diferencias con esa unidad que posteriormente y en el camino nos llevaron nuestros principios y valores a apoyar un gobierno que nacía en Venezuela como los gobiernos que hoy dicen ser progresistas en América Latina, y que con las grandes debilidades de democracia que tuvimos y de los partidos tradicionales han venido engañando a nuestros pueblos, y nosotros vimos allí la posibilidad real de que nuestro pueblo, olvidado, engañado por los partidos, se viera interpretado y fuera incluido en políticas que desde el punto de vista social nos incluyeran. Y bueno, la historia es larga, pero todos saben que nosotros defendimos en todas las instancias, y porque así lo creímos, la posibilidad real de construir una sociedad más justa y más humana, y hoy tenemos que decir que nos sentimos defraudados, traicionados, y por eso hoy, conjuntamente con otras organizaciones que en Venezuela hacemos vida, hemos construido la unidad de acción sindical y gremial que ha dado luchas a nivel nacional y sobre todo a nivel internacional. Pero hoy nos reencontramos aquí, y fíjense lo importante de la unidad y lo importante de este momento, porque Salvador, NECO y otras organizaciones vienen de lo que fue la CIOLS y la URIT, y están hoy acá, y muchos de nosotros, Federico, Francés, Víctor, que quería saludarlo especialmente, Víctor Baena y Alejandro Bernal, que ayer nos acompañaron y que son los padres del himno de los trabajadores y que son el mejor ejemplo de la constancia en la lucha de los trabajadores.
todos estuvimos en la CLAC y en la CMT, así como Javier, el compañero del abuso. Pero ¿qué es lo que hoy nos une? Nos une la realidad del movimiento de los trabajadores y la necesidad de construir una organización que realmente le dé respuesta a los trabajadores. Porque cada uno de esos compañeros en sus organizaciones es lo que ha venido haciendo a lo largo de la vida. Y por eso hoy todos nos reencontramos. Y yo incluso estuve como vicepresidenta de la FCM y siendo muy crítica con relación al papel de la OIT, y hoy más crítica que nunca, cuando después del esfuerzo que se hizo durante muchos años, que coronó gracias al apoyo y la solidaridad de los delegados de esta alternativa democrática sindical que sin haber nacido actuó al interior de la OIT, pudimos introducir una queja artículo 26 y arrodillar a la dictadura fascista de Venezuela por primera vez con una queja de los trabajadores y desenmascarar el carácter obrerista que dicen tener en todos los escenarios internacionales. Pero esa queja no podía prosperar, y no podía prosperar porque el corporativismo sindical, patronal y gobiernero transnacional no podía darle una victoria a la alternativa democrática sindical. Pero no estamos derrotados, porque hoy tenemos el mejor ejemplo de lo que es la coherencia en la lucha por los trabajadores, coherencia que hoy tiene alternativa y genuflexión y entrega que hoy tiene la CCI, la CCA y el grupo de trabajadores de la OIT, que tiene que ser desplazado de esas instancias. Si hablamos de principios y valores, pudiéramos decir, además, que este Congreso se da en condiciones democráticas, plurales, participativas y protagónicas como pocos. Hablar de este documento que todos conocemos, que no es un as bajo la manga, que conocemos hace meses, que es producto del esfuerzo del equipo coordinador al cual tenemos que reconocer su valentía, su coraje, su decisión, su compromiso, su lealtad, para con esta idea refleja lo que nosotros pensamos debe ser esta nueva central, esta nueva confederación, este sueño, esta esperanza, esta utopía que hoy estamos haciendo realidad aquí. Hablar de temas como la deuda social, la deuda externa, son elementos que aquí están señalados y que muy bien y de manera inequívoca, pedagógica, nos explicaba ayer el doctor Edgar, al cual agradecemos su presencia. Y si hablamos de desafíos ambientales, el libreto es igual en América Latina. Así como para erradicar, para sustituir el tema de la renta petrolera en nuestros países, se está utilizando ahora el oro en nuestro país. Se pretende explotar el arco minero, haciendo grandes daños a nuestros indígenas. Por lo tanto, nosotros reivindicamos este documento y desde Únete, desde las centrales de Venezuela, desde los trabajadores venezolanos
que conocen la alternativa antes de nacer, por su solidaridad, nosotros respaldamos el contenido de este documento que expresa los principios y valores de nuestra alternativa. Cierro diciendo lo siguiente. El año pasado asistí a un foro y allí hice una denuncia de que a Víctor Báez, el gobierno de Venezuela, le había dado $1 millón para evitar cualquier sanción en la OIT. Eso fue producto de una llamada que me hizo el viceministro del Trabajo, militar activo y fundador del Servicio Bolivariano de Inteligencia que hoy nos persigue y acosa, que me llamó para ofrecerme cuál era mi precio. Producto de eso, la CCI ha abierto un expediente penal en mi contra en Bélgica, que estaba silenciado, que estaba dormido y que muchos conocen porque lo hablamos en México. Pero cuando este año en marzo escribimos a la compañera Raquel González para que nos acreditara a 4 compañeros de Únete para ir a defender nuestra queja, ese mismo día salió del despacho de abogados una nueva etapa de la demanda. La misma fecha, el mismo continente, citándonos para el mes de junio a una audiencia donde reiteran la necesidad de que yo retire y pida disculpas al compañero Víctor Báez y ahora a otro compañero de la CCI que inventaron ellos, que yo acusé, para poder tener libertad. Esto lo hicieron además en conchupancia con la Cancillería de mi país. Enviaron la notificación a la casa de mi mamá, que aparece en los registros del CNE. Para nosotros, la lectura que hacemos es que nos pretenden desmovilizar para seguir actuando en la OIT. Es que pretenden aterrorizarnos, desmovilizarnos, que es lo mismo que está haciendo el gobierno de Venezuela. Pero, supongo que lo saben, nosotros vamos a ir a Bélgica. Seguramente vamos a ir a Bélgica porque vamos a ratificar esa denuncia. Y le vamos a decir al juez y al abogado que si quieren pruebas de eso, que vayan y busquen en los registros telefónicos y se los pidan al gobierno de Venezuela. Y si creen que con eso nos van a detener en los escenarios internacionales, no nos conocen. No nos conocen. Y decir además que así como perseguir a los compañeros de las centrales que están afiliadas a la CCI, imagínense nosotros en ese mismo momento que pedimos la acreditación, pedimos la afiliación a la CCI. Y la respuesta fue la citación. Y decir que no nos importa, que vamos a mantener. Recientemente Víctor Báez estuvo en Venezuela, no había vuelto. Y nosotros, desde Venezuela, vamos a seguir denunciando ese comportamiento genuflexo y entregado al gobierno, que ya no es una democracia, sino que es una dictadura de corte fascista. Después que Alternativa hizo su pronunciamiento, el cual quiero agradecer en nombre de los millones de trabajadores venezolanos, la CCA hizo un pronunciamiento ambiguo, hablando por primera vez de los trabajadores venezolanos. ¡Qué preocupación tan grande por los trabajadores venezolanos! Pero cerrando
y diciendo que no acepta intervención de ningún gobierno, ni de la OEA, ni de nadie. Nosotros queremos ratificar en este espacio que los trabajadores venezolanos, así como lo dijo Marixa ayer, lo ratificamos, estamos viviendo una situación difícil. Se nos ha acorralado, perseguido, imputado desde hace más de 5 años, por eso acudimos a la OIT. Por eso entendimos que era necesaria la OIT. Y mañana tenemos un día decisivo, el 19 de abril, que se va a celebrar en todos los países del mundo, incluso acá en Bogotá hay una movilización mañana a las 6:30 de la tarde. Y nosotros vamos a seguir en la calle. La tarea del movimiento sindical latinoamericano no es fácil. Julio Roberto lo decía, a nivel mundial somos el 8% solo los trabajadores organizados. En Venezuela somos el 11%. Hay mucho trabajo por hacer. Pero no le puede quedar ninguna duda a ningún patrono, a ninguna transnacional, a ningún imperio y a ningún gobierno que con tintes progresistas pretenda engañarnos y llevarnos a la cooptación de la que hablaba el doctor Edgar ayer, que definitivamente queremos ser libres. Hoy la alternativa democrática sindical es la única garantía de libertad. Cuando se habla de división y exclusión, quienes dividen y excluyen son ellos. No hay posibilidad alguna de que organización que represente legítimamente a sus trabajadores, sea autónoma e independiente, pueda tener libertad de accionar al interior de esas organizaciones. Y esa es una de las razones fundamentales de la necesidad de la ADS hoy. Y si hablamos además de la democracia, también podemos decir que en la expresión democrática que han señalado estas centrales, cuando todos tenemos que hacer reverencias a la señora, que no sé de qué sector es, Charamburro, la señora educadora, secretaria general de la CCI, que decide, negocia, impone por encima de los trabajadores del mundo y en alianza con las grandes potencias y las grandes fuerzas, nuestro futuro. Por eso hoy reivindicamos en América Latina la necesidad de esta nueva organización. Dependerá de todos nosotros. Todos nosotros somos ADS. Cada uno de nuestros trabajadores afiliados y militantes, los que ganemos en organización, los que tengamos después como afectos que van a venir seguramente de todas las organizaciones que hoy se encuentran confundidas, que no pudieron tomar sus decisiones por falta de consulta a sus diferentes organismos, estarán fortaleciendo esta nueva organización. Y tenemos una tarea difícil, porque nuestro continente está plagado de escepticismo, de dolor, de desesperanza y sobre todo de mucha pobreza y necesidad. Por eso es fundamental que asumamos el compromiso con la coherencia que solo se puede tener cuando uno actúa conforme a lo que piensa. Y eso es lo que realmente es un sindicalismo de valores y eso es lo que es nuestra alternativa democrática sindical de las Américas. Fuerza, buen trabajo, a luchar, a sumar, a unir y a triunfar. Un saludo muy especial para todas y todos ustedes. Una primera nota que llega a nuestro poder de un compañero que fue invitado a este congreso
viejo dirigente de la Guyana, actualmente laborando en Washington, en los Estados Unidos, con al frente de la asesoría del Sindicato de Trabajadores Postales, sindicato único de raza negra, que queda vigente en los Estados Unidos, de quien es su asesor, y él nos manifiesta que desafortunadamente la invitación llegó un poco tarde, por culpa nuestra, pero que contemos con él para el trabajo en Washington y se ofrece ser el embajador de Alternativa Democrática Sindical, el compañero Paul Tennessee, un viejo militante nuestro. Y esto lo decimos porque, como lo manifestamos en el día de ayer, somos o nos estamos constituyendo como Alternativa Democrática Sindical de las Américas. Porque inclusive este fue un debate cuando creamos a la anterior organización a la que pertenecíamos. Porque la propuesta era que se llamara Confederación Americana de Trabajadores. En una presión particularmente de parte de los compañeros de Norteamérica, y nosotros dijimos no, en las Américas, porque no es solamente Norteamérica, en la región de las Américas, América del Sur, la zona andina, parte de las Américas, Centroamérica, el Caribe, ignorado por nuestra anterior organización, y solamente logramos un espacio luego de muchísimos debates políticos para que el Caribe tuviera un espacio dentro de la organización. Y el Caribe es una región de las Américas. México, que siempre trataban de vendérnoslo, no, México pertenece al proyecto del norte. No, México está en el norte, pero es México. Parte integral e indivisible de América Latina. América Latina sin México no es América Latina. Así estén más cerca de los Estados Unidos que de otros lugares. Y vea, compañeras y compañeros, en vida, hermano, en vida. Yo les debo confesar que en medio de todo lo que es este trabajo por la integración de los trabajadores en una nueva organización, hemos tenido enormes satisfacciones y algunos desengaños. Yo quiero agradecerles a ustedes la educación solidaria para haber recibido el mensaje de nuestros hermanos de la USO. Y una contradicción de percepción política no elimina ni la amistad ni el relacionamiento que tenemos nosotros con la USO de España, que tuvo la berraquera de venir, pararse aquí y decirnos no estamos de acuerdo, pero aquí estuvieron. Y por eso, muy bien por ustedes. Y además porque nuestro compañero Javier de Vicente lo hizo con decencia. Otras personas, viejos amigos nuestros, corrieron fue a insultarnos, que eran amigos nuestros. Eran. Y lo digo con toda franqueza. Un exmiembro de la USO, exsecretario general de la USO, el compañero Manuel Zaguirre, ya no es amigo nuestro.
no está en nuestra lista de amigos, porque una cosa es tener una contradicción y otra cosa es correr al insulto y al señalamiento. Y como decimos aquí en Colombia, en términos muy coloquiales, estamos mamados de que nos insulten los patronos. Estamos mamados, agotados de que nos insulten los gobiernos, que nos descalifiquen ciertos empresarios, para que ahora nosotros tengamos que sufrir la descalificación y el insulto de nuestros excompañeros de lucha. Y realmente aquí se están definiendo las reglas del juego respecto de lo que nosotros tenemos que hacer. El primer día hay que modernizar este hotel para que tenga una cosita aquí donde uno ponga el vaso. Es un resort 5 estrellas, muy elegante, pero no hay donde colocar el vasito del agua. Entonces, hoy huelga algunas informaciones complementarias. No, es que esto, muy bien lo dijo en una locución la compañera Miriam Luz, esto no nació ayer ni surgió en Sao Paulo, Brasil. Esto viene de hace muchísimo tiempo, desde el mismo Congreso Fundacional. Y mis compañeros de una de las centrales que hizo parte del proceso unitario, inclusive me acusaban a mí de haberme vendido a la ahorita, por haber ayudado a propiciar el proceso unitario. Y entonces, lo que yo no sabía es que era tan barato, porque me había vendido, pero no me dieron nunca nada. Por el contrario, lo único que tuvimos que soportar fue el permanente marginamiento, que lo soportamos precisamente en nombre de la unidad. Dijimos, bueno, esto va a requerir un tiempo. Y entonces, como en la canción, que además la vamos a cantar esta noche, y nos dieron las 10 y las 11 y las 12 y la 1. Pasaron los años y no había ninguna variación en las políticas. Pero además, CTM, CROC, CGT Argentina, que a última hora Gerardo Martínez nos traicionó por un puesto en el Consejo de Administración de la OIT. Pero también la CGT Argentina era el objeto de toda una política de marginación para impedir que nos desarrolláramos en la región de las Américas como correspondía. Y vea, compañeras y compañeros, puede que tengamos todas las contradicciones del mundo, pero lo que se ha hecho con la compañera Marcela es absolutamente miserable. Porque ella no dijo nada distinto a lo que le dijo el viceministro del Trabajo. Viceministro del Trabajo que también me señala en una conferencia de la OIT en la Comisión de Normas y me dice que era un agente de la CIA porque intervine en contra de la dictadura venezolana. Ante lo cual yo tuve que decirle al ministro, si ese es su comportamiento aquí en Europa, ¿cómo será su comportamiento en Venezuela, señor? Pero al menos me dijo que era agente de la CIA, no me dijo que era informante de la CIA. Porque supongo que para ser agente de la CIA hay que tener un cierto perfil. Y entonces, ¿qué es lo que le dice el señor viceministro a Marcela? Y las grabaciones en Venezuela telefónicas están a la orden del día.
le dice, si Víctor Báez vale $1 millón, entonces ¿cuál es su precio? ¿Cuánto vale usted? Y eso es lo que la compañera denuncia, no es que fue por ahí en un corrillito y lo dijo, no, lo denunció. Y ahora nuestra secretaria general le da poder a una firma multinacional de abogados para judicializar a la compañera internacionalmente, y tienen el atrevimiento de mandarle la citación y mandarle el texto para que ella se retracte y vaya a los tribunales internacionales y diga que se retracta de esta situación. Pues no, Marcela ni se retracta, y Alternativa Democrática Sindical está con la compañera Marcela en todo lo que tiene que ver con su defensa. Entonces, estamos de cara a una serie de acontecimientos de carácter político. En muchas ocasiones, como integrantes del Secretariado Ejecutivo de la CSA, hicimos el llamado a los efectos de la democratización de la organización, de la necesidad de una mayor profundidad en los temas, de la independencia. Yo no tengo ningún tipo de inconveniente en reconocer públicamente que recién instalado el gobierno del presidente Chávez, estuve en 3 ocasiones reunido con el presidente de la República. Y que cuando hubo el golpe, nos pronunciamos en contra del golpe. Visitamos Venezuela, estuvimos en Miraflores, estuvimos en La Casona reunidos con él, estuvimos en un programa Aló Presidente con él, porque consideramos nosotros que había la posibilidad de un nuevo entorno en Venezuela. Porque para que también seamos sinceros, Chávez es una fabricación de adecos y copellanos que malgobernaron ese país y que finalmente fueron los que crearon las condiciones para que un hombre como él llegara a la presidencia de la República. Luego a nosotros no nos pueden acusar que hemos estado en contra de los gobiernos denominados alternativos, donde se produce la ruptura definitiva de nuestra organización, por ejemplo, con el presidente Chávez. El día en que él, en un programa Aló Presidente, dijo que en un proceso revolucionario sobraban los sindicatos. Y atacó al sindicalismo y la autonomía sindical. Dijo, hasta aquí nos trajo el río. Pero también hay que tener en cuenta que lo que va de Chávez a Maduro es un abismo. Luego, aquí no se trata de decir es que estamos en contra de los cambios en la región. Coincidíamos con algunas cosas con el señor Correa. En Ecuador, para citar otro caso concreto. Hasta cuando el presidente Correa ordena por la vía administrativa, estando una misión de ADS, en Ecuador ordenó por la vía administrativa la liquidación del sindicato del magisterio y declaró proscrita la negociación colectiva para el sector público. Porque si ese es el progreso y el desarrollo, pues no todo vale. Uno puede tener muchas coincidencias con el presidente Evo, pero ¿cómo así que los niños tienen que trabajar desde los 10 años? Porque es una costumbre ancestral. O cómo uno puede estar de acuerdo con fenómenos de corrupción como los que se han venido presentando en Argentina, a instancias de la administración de los Kirchner, o las propias situaciones en Brasil. Vea, compañeros, hay cosas que a uno no se le olvidan jamás. Sin haber constituido la
CSA, en una audiencia que le pedimos al presidente Lula, la Central Latinoamericana de Trabajadores, en Brasilia, nos hicieron esperar 3 horas de pie en un pasillo, mientras llegaba el presidente Lula, líder obrero. Tenía una reunión con Toledo y a las 3 horas llegó en estado de embriaguez y en el mismo pasillo, sin mandarnos a sentar, nos recibieron por 10 minutos. Es decir, esto no nace ayer, aquí hay una serie de antecedentes y algunos sindicalistas, y pienso que todos los que están aquí tenemos memoria de elefante, no se nos olvida nada. Y por ello es que estamos en esta situación, no es fruto de la casualidad, ni cosas del destino, no, el destino además lo construye uno mismo, sino que lo que está ocurriendo hoy, a la luz de la creación de esta nueva organización, tiene una serie de antecedentes. Y nosotros nunca ni nos quejamos, ni pusimos nada distinto que no fuera toda nuestra disposición para que este proyecto no fracasara. Y tenga usted la certeza, compañero Javier, que esa fue la conducta que siempre nos animó. Hace 3 años, en una conferencia de la OIT, nosotros saliendo para la conferencia, aún estando apoyando el proceso de paz, recibimos una amenaza, un grupo de dirigentes por parte de las FARC, quienes nos declararon objetivo militar, estando apoyando el proceso de paz. Y fue tan veraz el tema de la amenaza que el propio presidente de la República dijo que si mataban al presidente de la CGT o a cualquiera de sus dirigentes, que paraban el proceso de paz. Fue lo que dijo públicamente el presidente de la República. Y no hubo una nota de solidaridad de la CSA. Y estando presente la compañera Miriam Luz Triana, que era delegada de esa conferencia, y habiendo una vicepresidencia para la región de las Américas, prefirieron ubicar en la vicepresidencia de la conferencia a una compañera que no representa a 2.000 personas en República Dominicana, antes que haber accedido a que la compañera fuera vicepresidenta de la conferencia. Acumulados, compañeros. Acumulados de hechos y de situaciones absolutamente inaceptables. Y yo creo que las pruebas de resistencia, de persistencia de nuestro sector al interior de la CSA fueron gigantescas, tratando de llegar, tratando de mantener la unidad. Por ello, no podemos acceder a la petición que nos hace el compañero Javier muy fraternalmente. No podemos dar marcha atrás. No podemos dar marcha atrás. Y como se lo dijimos a la compañera Sharon Burro, cuando un vehículo va a 120 kilómetros por hora, no es posible meterle la reversa, porque se acaba con el motor y se pueden matar los pasajeros y el conductor que vaya en el vehículo. No es posible ninguna marcha atrás. Y en general, yo creo que nosotros
El registro histórico está en miles de folios de todos los esfuerzos que hicimos para mantener la unidad en la organización. Y en efecto, nada de nervios. Los dedos de la mano no son iguales. Y eso es lo que la hace armónica y funcional. Y por eso en muchos lugares tenemos diferentes expresiones sindicales. En muchas ocasiones me tuve que enfrentar a compañeros de comisiones obreras y de UGT de España porque ningunean al resto del movimiento sindical. Dicen que USO, eso es un sindicatico que no vale la pena. Que ELA es un sindicato que no vale la pena. Que el sindicato de los gallegos no vale la pena. Es decir, porque es una conducta desafortunadamente muy antiunitaria que se utiliza en varios lugares para descalificar a los demás. Y los calificativos que tuvieron para con nosotros no lo ha utilizado ningún gobierno ni ningún patrono. El señor Rafael Freire, de la CUT de Brasil, lo menos que nos dijo era que éramos agentes de la derecha ultraconservadora, y en un documento que está por escrito, que circuló en las redes, nos descalifica de la peor manera. Y luego que se dan cuenta que se les filtró el documento, dijeron que no, que sí, que el documento sí era auténtico, pero que no estaba autorizada su publicación. Y vea, compañero, vivir para contarlo. Entrar al recinto donde funciona una parte de la conferencia de la OIT y encontrar a un trabajador cubano en la entrada, el compañero Joel, tratado como si fuera un delincuente. Estaba la fotografía del compañero suministrada por esta gente para que ni siquiera le permitieran la entrada a las instalaciones de la OIT. Esto no tiene sentido ni tiene presentación. Yo tengo un profundo respeto hacia los compañeros de la Confederación de Trabajadores de Cuba, la CTC. Pero también hay otras expresiones organizadas, como los hay aquí en Colombia, la CGT, la CTC, la CUT, otras confederaciones que se han creado, o como las hay en México, o en Brasil, en Venezuela, en diferentes lugares. Eso hace parte de la dinámica de los dedos de la mano, es decir, el mundo es plural, el mundo no es uniforme, el unicato tampoco es un buen camino. Entonces, en ese orden de ideas nosotros consideramos que todos tenemos el legítimo derecho de existir. Y como lo decíamos en el proceso de unidad en aquel entonces, decían, no, pero es que estas organizaciones son muy chiquitas. Y yo le decía a los compañeros de la ORIT, el tamaño se mide, depende de con quien uno tenga al lado. Pues si yo me pongo, alma bendita, al lado de Nelson Ned, pues yo era gigante. Pero si yo me paro al lado de Michael Jordan, pues el enano soy yo. Entonces, el tema de los tamaños es relativo, profundamente relativo. Entonces, ¿yo qué culpa tengo de haber nacido en Aruba o en Curazao, en donde son islas, donde no hay los grandes complejos industriales y petroleros que hay en otros lugares del mundo? Es decir, ¿qué es exactamente
el concepto que se tiene de quién es más grande o quién es más pequeño. Y anoche en un programa entre las 10 y 10 de la noche y las 11 de la noche que nos pilló el periodista en Unicentro cuando salíamos de comer algo, el tema fue Alternativa Democrática Sindical. En Nocturna RCN, que le da la vuelta al mundo. Y explicábamos con lujo de detalles por qué estamos creando esta organización y por qué esta organización es una alternativa para los trabajadores de la región de las Américas. Y está contenido en este folleto, de una manera muy resumida. Esto es un borrador de trabajo. Esto va a ser enriquecido a partir de los aportes de todos ustedes, o aquí en este Congreso o con posterioridad al Congreso, que nos hagan llegar sus observaciones. Sindicalismo de valores, porque hoy todo se mueve en la tendencia light. Entonces ahora hay marrano o cerdo o chancho light. No sé cómo le hacen. Aguardiente light. Bandeja paisa light. Agua light. Tequila light. Y lo que nunca nosotros podemos permitir es que haya dirigentes light. Dirigentes light de ninguna manera. Sino bases organizadas, dispuestas a la lucha por la defensa de los derechos de los trabajadores. Que no le tenemos miedo a la coincidencia. Que interlocutamos, que buscamos acuerdos. Que propiciamos el diálogo social para hacer mucho más eficiente nuestro quehacer en función de los intereses de los trabajadores. Por eso sindicalismo de valores, un sindicalismo de contenidos. Yo quisiera preguntarle a todos los que estuvimos en el Congreso de Foz de Iguazú, en el Congreso de Sao Paulo, antes del retiro, ¿cuáles eran los contenidos que se manejaban? Nada, compañeros, sindicalismo light. Y en Sao Paulo, entonces el coro era no impeachment, y no impeachment. Pues lo que estaba pasando en Brasil, pues, teníamos el derecho a sacar un pronunciamiento, pero en un congreso de trabajadores de la región de las Américas. Y nosotros habíamos propuesto que ese congreso fuera en Colombia. Y dijimos, el Congreso nos conviene que sea en Colombia para apoyar el proceso de paz. Y lo que nos dijeron en una reunión era que teníamos que colocar $1 millón si queríamos hacer el Congreso en Colombia. Alcanzamos con la compañera Miriam Luz a hablar con el presidente de la República. Y le dijimos, usted está en posibilidades de aportar $1 millón para el Congreso de la CSA. Dijo, pues ustedes pueden contar con ese $1 millón. ¿Y qué nos tocó? ¿Qué nos tocó hacer, compañeras y compañeros? Analizada la situación, decir, mejor no hay sea que pongamos $1 millón para vestir el altar y que otros canten la misa. Y por eso desistimos de ese ofrecimiento. Dijimos, bueno, pues que ponga el $1 millón. La señora Dilma, que tengo entendido que no pusieron ni una perra para ese congreso, no pusieron nada. Luego, la situación es un sindicalismo de valores, se ha caído la patria. Un sindicalismo de valores precisamente
para tener en cuenta que hay una escala de valores, una declaración de principios, que es lo que orienta las luchas de los trabajadores en cada centro de trabajo, en cada región, en cada país y en cada región del mundo. Y aquí se dijo en un momento dado, hemos conversado con los compañeros de África que también están muy inconformes con lo que están haciendo. ¿Cuál es el problema de algunas organizaciones? Y también lo quiero decir con mucha franqueza y con mucha responsabilidad. Que hay gente que no puede hablar porque si no los amenazan con que les quitan el proyecto. Y que muchas organizaciones dependen de un proyecto para poder funcionar. A nosotros, un proyecto que teníamos con Bélgica y con la Unión Europea nos lo han cancelado. En la pretensión de que diéramos marcha atrás. Y no es posible dar marcha atrás. Y listo, pues, si tenemos que volver al recaudo, afiliado por afiliado, el desarrollar programas de autogeneración de recursos, pues lo vamos a hacer. Pero uno no puede depender de un proyecto para fijar una determinada posición política. Y nosotros hemos sido traicionados a todos los niveles. Y lo digo con toda la responsabilidad. Cuando el compañero Guy Ryder fue candidato al Consejo, a la dirección de la OIT, uno de los votos que teníamos de la región de América Latina era el voto nuestro, el voto de la CGT. Y aquí trato de adelantárseme un juicio político por presunta traición a la patria, porque cuando a mí me preguntaron que si iba a votar por el candidato del gobierno, que era el compañero Angelino Garzón, yo dije públicamente ante los medios de comunicación que no iba a votar por Angelino Garzón, porque el candidato de los trabajadores era el compañero Guy Ryder, porque uno tiene que ser firme en sus decisiones, y era la decisión del grupo de los trabajadores. Y en ese contexto, hicimos todo el trabajo en la OIT. Y los que estuvieron con nosotros en Foz de Iguazú recordarán que invitamos a Angelino Garzón por parte de la CGT de Colombia y logramos el compromiso que, como era el candidato del gobierno de Colombia, que a pesar de que nosotros no íbamos a votar por él, que en el momento en que fuera definitiva y ya él no estuviera en la contienda, en la ronda eliminatoria para la elección de director del Consejo de Administración, que entonces los votos de América Latina, Angelino los prometió, serían por el compañero Guy Ryder. Y a fe que se cumplió. A fe que se cumplió. Y por ello resulta absurdo que Guy Ryder no esté en este Congreso. Pues sí, mandó al señor Philip. Ya el director regional de las Américas tomó la libertad de no recibirnos en Lima a una delegación de la ADS, y posteriormente supimos que la orden vino de arriba, de Guy Ryder, para que no nos recibiera. Eso hace parte de la historia, de la página oscura del sindicalismo, de cara a aquellas personas en las cuales hemos depositado nuestra confianza. Y la compañera Miriam Luz, en la última reunión con el director de la OIT, que le entregó en el Consejo de Administración la invitación para que viniera, la grabaron sin autorización. ¿Quién sabe qué se imaginaron que íbamos a plantear? Y a pesar de eso, nosotros seguimos haciendo una apuesta por el único organismo tripartito del sistema de Naciones Unidas, como lo es la OIT.
pero no hay que tener muchas esperanzas en que allí vamos a lograr todo lo que nos proponemos. Lo que nosotros no seamos capaces de hacer en cada uno de los países no nos lo van a resolver, ni en la OIT ni en ningún otro escenario internacional. Y eso es sindicalismo de valores. A eso nos referimos. Nos referimos en nuestro documento a convertir cada vez más a este continente, sobre todo la parte latinoamericana caribeña, en la región de la esperanza y del futuro. Hablamos en nuestro documento de un modelo alternativo de desarrollo, porque es claro que el modelo de desarrollo que hay en cada uno de nuestros países no es el modelo de desarrollo que requerimos para la transformación de las sociedades. Las nuevas generaciones tienen menos futuro que el que tenemos nosotros. Algunos de nosotros, por ejemplo, construimos el derecho a una pensión de jubilación. Miserable, pobre, no suficiente, pero algo. Las nuevas generaciones se van a jubilar, se van a pensionar, van a tener garantías. En el actual modelo definitivamente no. Por eso el tema de modelo alternativo de desarrollo debe ser un planteamiento de carácter político estratégico para que se desarrolle en cada uno de los países. Porque si no, escuchamos ayer al profesor, al maestro, todo lo dejamos liberado a las políticas de las multinacionales, del capital transnacional, y lo dejamos liberado a lo que pretendan desde los centros de poder. Entonces, necesariamente, ahí hay algunas pistas de lo que podría ser un modelo alternativo de desarrollo. En la CSA, en la CSI no se quiere hablar de deuda externa. En nuestro documento estamos hablando de deuda externa. No al axioma de vivir pagando para morir debiendo. Ya es tan vergonzosa la deuda externa en algunos países que no se volvió a publicar el monto. En Colombia es brutal el costo de la deuda externa. Ya no se publica. Y las llamadas organizaciones de la izquierda, los amigos del socialismo siglo XXI, los amigos del Foro de Sao Paulo, ya ni siquiera abordan el tema, como si no fuera de interés. Y eso condiciona el presente y el futuro de cada una de nuestras naciones. En el documento figura un elemento deuda social que es cada vez más gigantesca, que en unos lugares podía costar el equivalente a 1.5 del presupuesto de cada país, en algunos lugares ya está por encima de 2 presupuestos, es decir, impagable la deuda social para con la mayoría de la población. La deuda ecológica. El tema de la deuda ecológica, me gusta muchísimo que nos hayamos quedado aquí, que nos haya pegado el sol. Y veo a mis compañeros de Colombia por allá arrinconados. Oiga, pero si se estaban quejando de que había mucha agua y que no salía el sol. Bueno, salió el sol. Bogotá era una ciudad que difícilmente llegaba a 11 grados. Y ahora ya tenemos días de 25, de 26 grados. El calentamiento global está ahí. Los procesos de desertización son cada vez mayores. Le preguntamos a nuestros hermanos del Cono Sur cuáles son las políticas que se vienen trazando, por ejemplo, para proteger el acuífero Guaraní y lo que son sus reservorios de agua dulce, las más importantes del mundo,
o las mismas reservas de agua de la Patagonia, que están aquí en nuestra región, o el oxígeno del Amazonas. Una pregunta para Colombia, para Perú, para Brasil. Nosotros tendríamos que estar cobrando el oxígeno que estamos generando aquí desde la Amazonía para el mundo. Así como ellos nos cobran todo, nosotros deberíamos de estar cobrando el oxígeno. Entonces, la deuda ecológica es un tema revolucionario, es un tema a abordarlo como corresponde, y aquí aparecen algunas ideas fuerzas, pero esto hay que darle un desarrollo en cada uno de los países, porque esto es simplemente algunas pistas respecto de lo que tenemos que hacer. El desarrollo de una política y estrategia para ser cada vez más representativos. No podemos morir de éxito y conformarnos con lo que hemos logrado. Hay que cada vez apuntar a que nuestras organizaciones sean más grandes, más representativas, con mejores programas de formación, con mejores programas de comunicaciones, en fin, política y estrategia en función de tener poder propio. El plan de acción, la política en términos macro, la política económica, los desafíos sociolaborales, la seguridad social, la equidad, la política de juventud. Una compañera esta mañana me preguntaba y me decía, yo no vi por ahí la creación de la Comisión de Mujeres. Le dije, ¿usted para qué quiere Comisión de Mujeres? Si la mitad de la dirección de esta organización son mujeres. Seguramente para algunas actividades muy concretas habrán momentos en donde tenemos una comisión, pero hoy, mañana cuando hagamos la elección, la designación, el 50% son mujeres. El 50% son mujeres, y creo que esto también marca una impronta definitiva en este movimiento. Era hora, compañera, ya era hora. Y ahora esperamos que las compañeras que asumen, como también lo dice la compañera Miriam Luz en muchas ocasiones, asuman como corresponde. Porque no vale la pena solamente tener la cuota, sino que hay que asumir la responsabilidad. Y por último, algunas pistas también en el documento sobre los temas de integración. Somos la Organización para la Región de las Américas, pero no hay la menor duda que el tema de la integración latinoamericana caribeña juega un papel fundamental. El proyecto del norte está claramente definido, a instancias particularmente del Departamento de Estado norteamericano. Pero nosotros necesitamos cada vez integrarnos en la región latinoamericana caribeña dentro de la alternativa democrática sindical, cada vez en mejores condiciones. Y un elemento que va a ser fundamental en todo esto es el elemento que tiene que ver con el autofinanciamiento. Arrancamos con una mano adelante y otra atrás. Es decir, no tenemos recursos. Estamos haciendo todos los esfuerzos porque quedar sin deudas, además no nos dejan entregar las habitaciones de algunos de nosotros hasta que no paguemos hasta el último centavo. Pero creo que este esfuerzo también, yo quiero rendirle un homenaje a todas y a todos ustedes por el esfuerzo que han hecho para llegar hasta aquí y por ayudar al autofinanciamiento de este evento. Y vamos a ser parte también de todo lo que es esta declaración y la política de nuestro movimiento. Vamos a relacionarnos con el resto del mundo. Vamos a seguir buscando compañeras y compañeros que compartan con nosotros esto. Son más de los que nos imaginamos.
son mucho más. En África, en Asia, aquí en la misma región de las Américas, en Europa. Es decir, porque tenemos que relacionarnos con el mundo. Ahora nos vamos a ver las caras en la próxima conferencia de la OIT, si Dios quiere. Y estamos recogiendo todas las firmas para inscribir la organización, porque como en principio la Comisión Coordinadora dice que funcionaría provisionalmente como sede Bogotá, entonces vamos a hacer el registro en el Ministerio del Trabajo, porque somos una organización de trabajadores. Y vamos a inscribirnos en la OIT a ver qué nos dice el señor Guy Ryder. Porque así como está inscrita la CSA, la CSI, CEPUSTAL, FCM, igualmente Alternativa Democrática Sindical tiene derecho a un espacio en la Organización Internacional del Trabajo. De tal manera que en este pequeño folletico están en una letra muy pequeñita para los más viejos, imposible de leerla sin anteojos, y para los más jóvenes también. Hay que enriquecer este documento, hay que complementarlo. Esperamos los aportes de ustedes. Todo lo que ustedes le quieran agregar es bienvenido, o ahora en la sesión plenaria, o en el transcurso del Congreso, o después del Congreso, no hay afán. Yo creo que podemos darnos perfectamente el mes de abril y el mes de mayo para darle el estilo final a este documento y que sea nuestra guía de orientación en torno al quehacer en la Alternativa Democrática Sindical de las Américas. Una última referencia, orando por la salud de nuestro compañero Eduardo García, quien fuera secretario general de la Central Latinoamericana de Trabajadores y quien ha estado muy delicado de salud. Dios quiera que se recupere muy pronto. Queríamos tenerlos en el seno de este congreso igualmente, pero no fue posible por su estado de salud. Y ante todo, compañeras y compañeras, un homenaje a ustedes. Ustedes se merecen todo, se merecen lo mejor, y creo que le estamos dando vida a una organización que es necesario reiterar. No es una organización para confrontar a la burocracia de la CSA. Esta es una organización para defender los derechos de la clase trabajadora en los diferentes lugares de las Américas. Muchas gracias, compañeros y compañeras.